pastor en esta semana me comentó y me dijo, este domingo es domingo misionero y ¿podés predicar?, me dijo. Y yo le dije, claro que sí, pero después que él me dijo estuve muy ocupado y no me quedó mucho tiempo para poder organizarme. Yo soy de los que cuando va a preparar un mensaje para predicar me tomo mucho tiempo. Puedo pasar, Nani se burla porque yo puedo pasar hasta una semana organizando mi mensaje, pensando, leyendo, y soy muy detallista. Y llegué ayer después del trabajo con algunas ideas en mi cabeza y estaba así medio como que sí, que no, y le decía al Señor, Señor, ¿qué puedo hablar? ¿Qué puedo predicar? Y vino una palabra que Dios puso en mi corazón. No digo que fue un ángel que me la dijo ni nada de eso, pero sí una palabra que sentí en mi corazón, y Dios me puso esa palabra que decía, ven y sígueme. Y esa palabra caló, y cuando llegué y le dije a Nani, esta es la palabra, porque ella estaba esperando para hacer la imagen para enviar, y ella no había hecho la imagen porque yo no le había dicho de qué iba a hablar. Entonces, cuando Dios me puso esa palabra, ven y sígueme, esa es. Y desde allí Dios comenzó a poner ideas, y definitivamente dije, esta es la palabra que el Señor tiene. Por eso quiero que vamos al libro rápidamente de Mateo, capítulo 4, versículo 9. Hay algo que nosotros estamos preguntando en los servicios de jóvenes, y es, ¿quiénes acostumbran todavía a traer la Biblia en físico? A ver, hay unos cuantos. Felicidades a aquellos que todavía acostumbran a traer la Biblia en físico. Actualmente no sé si es por modernismo o a veces por vergüenza que no nos gusta traer la Biblia, o por comodidad, no sé, pero es muy importante, ¿no? Ahora, quiero que leamos el capítulo 9, el versículo 9 del capítulo 4 de Mateo. Y dice, Jesús los llamó, vengan, síganme, y les enseñaré cómo pescar personas. No, 4:9. Mateo 4, versículo 9. Mateo 4:9 dice mi Biblia, no sé qué. No sé, pero es muy loco. Mi Biblia dice 4:9. Bueno, esta es la cita. Jesús los llamó, vengan, síganme, y yo les enseñaré cómo pescar personas. Quiero darte gracias, Dios, en esta mañana por tu presencia. Quiero darte gracias, amado Dios, por cada persona que en esta mañana se ha dado cita para venir delante de tu trono, delante de tu presencia, Señor. Padre, permite que la palabra que va a ser expuesta en esta mañana pueda penetrar, calar en nuestros corazones, Señor, y que podamos salir edificados, Dios, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Lo primero que el Señor me decía era lo siguiente: ¿qué se necesita para seguirme? ¿O qué es lo necesario para poder seguir a Jesús? A ver, ¿cuántos de acá, de los que están acá, fueron llamados para seguir a Jesús? ¿Fueron todos llamados? ¿Hay algún amigo en esta mañana que nos acompañe? ¿Alguien que no es cristiano? ¿Todos somos cristianos? Bueno, este mensaje entonces es para ustedes. Creo que en algún momento de nuestra vida Dios nos llamó y nos dijo, ven y sígueme. Ahora, ¿qué repercutió o qué consecuencias o qué fue lo que causó ese sígame? ¿Qué fue lo que trajo para usted? Yo no sé si hay alguien capaz de decirme en esta mañana qué trajo para usted venir y seguir al Señor. ¿Será que venir y seguir al Señor
concluye en venir a la iglesia todos los domingos? ¿O será que venir y seguir al Señor significa guardarme y apartarme del mundo y consagrarme solamente para el Señor? ¿Se basará en eso solamente seguir al Señor? ¿O estará allí seguir al Señor? ¿Qué implicó seguirle a usted? ¿Qué consecuencias trajo para usted seguir al Señor? ¿Alguien me puede decir, esto causó o esto hizo para mí seguir al Señor? Y después yo le voy a decir qué sucedió en mi vida. Un valiente que me diga, mi hermano. Una de tantas cosas. Tuvo que dejar muchas cosas. El seguir a Jesús implica dejar. Entonces quiere decir que implica un cambio. ¿Alguien más que se atreva a decir qué implicó seguir a Jesús? La hermana allá atrás. Muy bien. ¿Quiénes piensan que seguir a Jesús es fácil? Al pastor le implicó dejar su tierra. ¿Alguien más se anima? Se están animando, así me gusta. La idolatría. Muy bien. Entonces, creo que particularmente a cada uno de nosotros, cuando Jesús nos llamó, nos encontró haciendo algo. Y muchas veces ese algo nosotros quizás pensamos que era algo bueno o que estaba bien lo que estábamos haciendo. Sin embargo, el seguir a Jesús influyó en nuestra vida a cambiar la dirección a la cual íbamos. Les cuento, yo nací en una familia totalmente católica, sumamente católica. Y por mi propia cuenta, yo comencé a buscar a Dios en el catolicismo, hice mi primera comunión, mi confirmación, y había una gran necesidad de Dios en mi vida. Llegué a ser monaguillo en la iglesia católica, todos los domingos estaba allí tocando la campanita. Sin embargo, en medio de mi vida religiosa, al salir de la iglesia, mi vida era un total desastre. Y yo sabía o yo sentía en mi interior que había algo más, que había algo más. Yo recuerdo que le decía a Dios que me guiara y me dirigiera qué era eso más que existía o que había. Y no quiero contarles toda mi historia y las cosas que hacía, pero sí era un total desastre. Y a través de una persona, enamorado como joven, comencé a ir a una iglesia cristiana y comencé a ver cómo Dios le hablaba a la gente y cómo Dios se manifestaba y su poder se hacía presente, y eso me impactó muchísimo, y cómo Dios quería relacionarse. Y ahí Dios comenzó a decirme, ven y sígueme. Y eso repercutió porque mi familia no quería aceptar que yo fuera cristiano, evangélico, no lo aceptaban, y tuve problemas. Y yo decía, ellos como que prefieren que yo sea delincuente, porque no me hacían tanto problema por las personas que yo me la pasaba, a que yo vaya a la iglesia evangélica. Y yo no entendía muchas cosas. Y bueno, trajo muchos cambios, tuve que dejar muchas cosas, pero lo que sí es cierto, trajo una nueva vida, trajo una nueva identidad. Y independientemente a cada uno de nosotros, el lugar donde estábamos o qué estábamos haciendo, Dios nos hizo el llamado, ven y sígueme. Sin embargo, hay personas que Dios les llama y no aceptan el llamado
que Dios les hace. Y quiero que vamos rápidamente a Lucas 18:22. ¿Ese sí es? ¿Lo tienen? Dice, vamos a leer desde el 21. El hombre le respondió: he obedecido todos esos mandamientos desde que era joven. Y cuando Jesús oyó su respuesta, le dijo: hay una cosa que todavía no has hecho. Vende todas tus posesiones y entrega el dinero a los pobres y tendrás tesoro en el cielo. Y después, ven y sígueme. ¿Qué hacía el hombre? ¿Qué hacía el hombre? Obedecía a Dios en todas las cosas, dice la palabra. Cumplía la ley a cabalidad. Sin embargo, Jesús le pidió algo más. Jesús le pidió algo más. ¿Y saben qué pasó con este hombre? Dice la palabra: y cuando el hombre oyó esto, se puso triste porque era muy rico. Y Jesús después dijo: es más difícil que un rico entre en el reino de los cielos, que ahí ya me desviaría. Pero el hombre se puso triste y se marchó. No hizo caso a la voz de Jesús. A ver, suena un poco incongruente, ¿no? El hombre guardaba todos los mandamientos de Dios, sin embargo, decidió no seguirle. Es decir, el hecho de que nosotros vivamos en una supuesta santidad o vivamos guardándonos para Dios, no implica a un 100% que le estamos siguiendo a Dios. Entonces, ¿qué implicaría entonces para la vida de una persona seguir a Jesús? Jesús era reconocido en ese entonces como un rabino. Y los rabinos, ellos decidían quiénes iban a ser sus discípulos y ellos preparaban a sus discípulos. Pero habían ciertos requisitos para que las personas que iban a ser discípulos de los rabinos pudieran acercarse o pudieran llegar a ser discípulos de los rabinos. Y lo más impresionante o lo más indignante para los fariseos es a dónde Jesús se fue a buscar a sus discípulos. Jesús se fue a buscar a sus discípulos ¿a dónde? Al mar, gente común, un cobrador de impuestos. A este joven rico le hizo la invitación. Gente con pecado, gente con error, gente que quizás ya fue rechazada. Y a esa gente Jesús decide que sean sus discípulos. Sucedía algo. Un rabino decide o le prepara desde muy joven o desde muy chico a una persona para que pueda ser su discípulo. Si esa persona que él estaba preparando no cumplía la expectativa o no cumplía los requisitos, el rabino ¿qué hacía? Bueno, no cumpliste con tus requisitos, ve a tu casa y aprende el oficio de tu padre y ahí te quedas. Es decir, los discípulos de Jesús estaban haciendo el oficio de sus padres. Quizás no calificaron para ser discípulos de algún rabino. Y Jesús va y les llama, les hace el llamado: ven y sígueme. Y hasta completar sus 12 discípulos, Jesús llamó a gente común, gente cualquiera, gente con defectos, gente con errores. Muchas veces pensamos que para poder seguir a Jesús decimos: bueno, yo primero tengo que ordenar mi vida, yo primero tengo que hacer esto, tengo que hacer lo otro, y ahí recién yo voy a comenzar a seguir a Jesús. Y Jesús no te pide eso en el momento que Él te llama. Jesús te pide que en el proceso de seguirle, Él te transforma. ¿Qué implicaba seguir a Jesús para la gente? ¿Sabe qué implicaba? Ser discípulo. ¿Y quién es un discípulo entonces? Una persona que hace, vive, camina e imita todo lo que su rabí hace. Todo lo que su rabí hace. Es una persona, un discípulo es una persona
que imita todo lo que su rabí hace. Ahora, yo quiero hacer una pregunta en esta mañana, una pregunta más. ¿Habrá alguien que es discípulo acá? ¿Somos discípulos? ¿Somos discípulos? Amén. Yo creo que no sé si me están entendiendo o no, pero todo el mundo está calladito. ¿Somos discípulos o no somos discípulos? ¿Cuál es la vida que tiene que tener un discípulo de Jesús? Aquel que decide seguir a Jesús. ¿Sabe? Y aquí, para mí, a mi concepto y a mi manera de pensar o de entender la Escritura, acá se cae esa supergracia que mucha gente o aquí ahora se está predicando. Actualmente solamente se predica una gracia que no importa lo que tú estés haciendo o cómo estés, su amor y su presencia te alcanza, te llega, y no necesitas ni siquiera venir y pedir perdón constantemente, porque su gracia ya te perdonó para hoy, para mañana, para pasado. Y a la gente se le olvida lo importante que es para nosotros el poder estar rendidos delante de Dios y reconocer la condición, nuestra condición pecadora delante de Dios. La gracia consiste en que Dios envió a su Hijo aún a morir por nosotros, aún siendo nosotros pecadores. Y en esa condición de pecadores, Cristo nos amó, nos salvó y nos perdonó. Pero constantemente nosotros seguimos cometiendo errores. Constantemente nosotros seguimos equivocándonos. Pero hay una diferencia, y es que constantemente nosotros nos arrepentimos. Constantemente nosotros somos renovados por esa gracia magnífica y maravillosa. Constantemente esa gracia nos hace entender que estamos mal. Constantemente esa gracia viene y nos dice: estás haciendo las cosas mal, pero aún así te amo, te doy una nueva oportunidad. Y en eso también consiste la gracia, en poder confrontarnos a lo que está bien y lo que no está mal, a lo que no está bien y a lo que no está mal. Síganme es una invitación a caminar y a vivir como Jesús vivió. ¿Para quiénes es la invitación? Para todos, para todos. No hay excepción, pero ocurre algo. Hay quienes aceptan la invitación y hay quienes rechazan la invitación, como sucedió con este joven rico. Ahora, hay mucha gente que hoy sigue rechazando la invitación de que le sigan a Jesús. Y hay quienes quizás ya están siguiendo a Jesús, pero Jesús les está pidiendo que den un poquito más, que profundicen un poquito más, que boguen mar adentro, y siguen resistiéndose en la orilla, a quedarse en la orilla. Hoy nuevamente Jesús hace una invitación a cada uno de nosotros a poder seguirle. Jesús no dijo: acéptame. El aceptarle implica una decisión momentánea o emocional. Jesús dijo: sígueme, porque es una decisión que radica y permanece, es constante. Es decir, ¿cuántas veces o cuántas personas quizás le han aceptado ya a Jesús? Aceptan que Jesús es Rey, aceptan que Jesús es Dios, aceptan que Jesús puede perdonar pecado. Pero su vida sigue siendo la misma de antes. Es decir, no decidieron seguirle a Jesús. Y hay mucha gente que aún así viene a la iglesia y tiene la misma manera de vivir de antes, pero Jesús sigue haciendo la invitación: sígueme, sígueme. Y hay dos puntos que quiero tocar en esta mañana, que hablan acerca de dos palabras o dos frases que Jesús dijo, que fueron dos de las frases más fuertes o que calaron más en toda la historia. Y esta frase, una de las frases o una de las dos frases es:
Jesús cuando vino y hace la invitación a que le sigamos, Él trae una nueva vida. Y esa nueva vida comienza a partir de que nosotros le seguimos a Jesús. Y dice, he aquí que el que está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y todas son hechas nuevas. Quiere decir que si anteriormente robaba, ya no puede robar más. Si anteriormente quizás fornicaba, anteriormente practicaba hechos que iban en contra de la voluntad de Dios, todo esto cambia, todo esto es transformado. Y una vez que llega a Jesús, es transformado, es decir, el que anteriormente era borracho, ya no es más borracho. Y hay algo que me llama mucho la atención en este tiempo, y es que, no sé si ustedes se han dado cuenta, pero la sociedad en la que hoy nosotros vivimos es una sociedad en la cual muchas veces no se distingue de los cristianos o de los discípulos, mejor dicho, a los que no son discípulos. He salido varias veces a predicar en otras iglesias y he conocido gente que va a ciertas iglesias y me he dado cuenta que esa gente, cuando sale con sus amigos, sale a fumar vapor, sale a consumir alcohol, a beber cerveza, y no se distinguen entre un cristiano o un discípulo de Dios y el que no es discípulo de Dios. Estamos viviendo un tiempo en el cual no se distingue quiénes son discípulos o quiénes no son discípulos. Así como dice muchas veces la palabra de Dios, a lo bueno llaman bueno y a lo malo, malo. Y en medio de este contexto, en un tiempo en el cual quizás los valores para nuestra sociedad se han transversado, en un tiempo en el cual quizás hoy en día para muchos padres permiten o es normal que sus hijos tengan relaciones sexuales antes del matrimonio, en un tiempo en el cual es totalmente normal que su hijo vaya con su novia en conversa y estén en su casa, duerman juntos, en un tiempo en el cual quizás se ha vuelto común en medio aún de nosotros tantas cosas que anteriormente no eran aceptables. Jesús sigue haciendo la invitación a nosotros a que le sigamos y a que reflejemos con nuestra manera de vivir de que ciertamente somos discípulos. Ciertamente hubo un cambio en nuestra vida, hubo un antes y un después. Es decir, como dijo el pastor, en muchas oportunidades, como el pastor ha dicho, anteriormente él fumaba, él era borracho, pero cuando él decidió seguir a Jesús, hubo un cambio en su vida, hubo una transformación total. Y yo no sé si nosotros hemos logrado experimentar esa transformación total, pero cuando Jesús llega a una familia, a una casa, a un hogar, ese hogar es transformado por Jesús. Esa familia es renovada por Jesús. Comienzan a suceder cosas y quizás en el transcurso vengan problemas y vengan muchas otras cosas. Pero cuando se está en Cristo, se comienzan a hacer las cosas de una manera distinta. Y aquel que decide y acepta seguir a Jesús y ser su discípulo es un testigo fiel con su manera de vivir de quién es Cristo y de lo que hace Cristo con las personas, de la transformación que Cristo hace en la vida de la gente. Dice la Biblia, si alguno quiere ser mi discípulo, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Es decir, el seguir a Cristo muchas veces va a ser doloroso. El seguir a Cristo muchas veces va a costar, no va a ser fácil, porque como varios de ustedes lo dijeron, tuvieron que dejar cosas, quizás comodidades, quizás cosas que les gustaron. El seguir a Cristo no siempre nos va a traer un sentimiento de
quizás momentáneo, no nos va a traer un momento o un sentimiento de felicidad en el momento. Pero el seguir a Cristo va a repercutir eternamente. El seguir a Cristo muchas veces nos va a costar. Cuando yo estaba estudiando en la facultad haciendo el tercer año de ingeniería en sistema, Dios comenzó a colocar algo en mi corazón. Y era que yo me fuera al instituto bíblico. Y sé que eso no es recomendable bajo ninguna circunstancia, pero yo decidí hacerle caso a eso que Dios me decía. Y yo decidí hacer a un lado algo que tanto me gustaba por seguir a Jesús. Algo que tanto quise, quizás humanamente, por seguir a Jesús. Y el hecho de seguir a Jesús a veces nos va a tocar o nos toca dejar cosas que nos duelen. Y ahí queda demostrado quién en verdad es importante para nosotros. Si en verdad Dios es tan importante como nosotros siempre decimos, si en verdad queremos que Dios ocupe nuestro primer lugar, cuando estamos dispuestos a dejar o abandonar o terminar con cosas que Dios nos está pidiendo. Quizás el seguir a Jesús en tu vida implique un cambio de dirección que va a ser doloroso momentáneamente. Por eso les dije, quizás no siempre va a traer felicidad, pero más adelante va a producir un gozo y una satisfacción que no se va a cambiar por nada. El seguir a Cristo muchas veces, a mí me costó seguir a Cristo. ¿Saben qué me costó? Estar lejos de mi familia. Y el seguir a Cristo me costó no estar cuando una de las personas más importantes de mi vida murió. Y eso fue un dolor fatal para mí. Murió mi abuela, la persona que me crió, hace un año atrás, con la persona que crecí. Y para mí ella era como mi mamá también. Y el hecho de que cuando ella estaba en cama yo oraba por ella, hacíamos la oración de fe, y era un dolor tan grande para mí el saber que si ella se iba, yo no iba a poder estar. Y eso fue a causa de yo decidir seguir a Cristo, porque yo salí por un llamado que Dios me hizo. Yo salí de mi país, dejé lo que yo tenía, las cosas que tenía, por la firme decisión de seguir a Cristo. Y muchas veces el seguir a Cristo va a traer rechazo. Muchas veces el seguir a Cristo, gente se va a ir de tu lado, gente te va a dar la espalda. Pero más adelante va a venir el fruto de ese seguir a Cristo. Dios va a recompensar al 100% eso que tú dejaste, eso que tú renunciaste por seguirle a Él. Y estoy seguro que aquellos que dejaron riquezas, aquellos que dejaron muchas cosas por seguirle a Cristo, si les pregunto en este momento si se arrepienten de todo lo que dejaron, me van a decir que ni por un momento se arrepienten. ¿O no es así? Se arrepienten de todo lo que dejaron por seguir a Cristo. ¿Estarían dispuestos a devolver el tiempo por llegar a tener lo que una vez tuvieron? Yo no me arrepiento. No me arrepiento de todo lo que he dejado, y quizás de lo que me toque dejar más adelante por seguir a Cristo. Y la segunda cosa que Jesús trae a nuestra vida o una de las segundas cosas que Jesús dijo fue, la primera fue: amarás al Señor tu Dios como a ti mismo. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma. Allí se resume la ley y los profetas. El primero, en 2 mandamientos, dijo Jesús. Primeramente, amar al Señor, y el segundo, amar a tu prójimo como a ti mismo. Y el seguir a Jesús también implica amar a nuestro prójimo. Amar a aquel que no está
a nuestro lado o amar a aquel que no ha escuchado de Jesús. Alguien que ha decidido seguir a Jesús cambia algo que se llama indolencia por sensibilidad. Alguien que ha decidido seguir a Jesús cambia un corazón duro, un corazón insensible, por un corazón sensible a la necesidad de aquellos que no tienen a Jesús, o a la necesidad de su hermano, o a la necesidad de su prójimo. Amarás a tu prójimo como a ti mismo, dijo Jesús. Y creo que es una de las cosas más difíciles que nosotros muchas veces nos corresponde o nos toca hacer. A veces es difícil amar a quienes nos aborrecen. A veces es difícil amar a esa persona que nos hincha constantemente en nuestro trabajo o donde nos desenvolvemos. A veces es difícil amar a aquel que te hirió, aquel que te traicionó. A veces es difícil amar a aquel que te dio la espalda. Pero Jesús dice que igual debemos amar. Y amar también implica el hecho de ser discípulos y amar a la gente, implica de que si usted es discípulo, un discípulo también se tiene que multiplicar en otros discípulos. Y en ese amor que nosotros tenemos por la gente, en ese amor que nosotros tenemos en ese amor que se genera por aquellos que no conocen a Dios, nosotros comenzamos a comunicar a Jesús a aquellos que no le han escuchado. Mire, yo a causa quizás de las presiones del día a día de mi trabajo, me pasó algo muy peculiar que me impactó y me cambió muchísimo. Conté esto en los jóvenes y conté esto también en el grupo que les estuve dando clases. Hubo un día en el que yo estaba en el centro atareado por muchas cosas y estaba hablando con mi esposa por teléfono y me pasó algo que me marcó. Andaba en la calle caminando, la gente estaba lleno totalmente el centro y iba hablando por teléfono con mi esposa cuando ve a un niño sentado en una acera y el niño era ciego, tenía su vista totalmente azul. Era impresionante, como azul y blanco a la misma vez. Y estaba con su mamá allí sentado el niño y tenía una cajita y tenía tipo un radiecito con una música así bien lenta. Fue como de película. Y yo voy caminando, miro el niño y lo ignoro. Y sigo caminando hablando por teléfono por las cosas que había que hacer. Y de un momento a otro me recuerdo que tenía un billete en mi bolsillo y me devuelvo para dárselo al niño y lo miro fijamente a la cara. Coloco el billete en su cajita y me volteo. Cuando me volteo, comienzo a llorar. No entendía qué estaba pasando. Corté el teléfono y comencé a mirar a mi alrededor. Y comencé a ver caminar a gente en el centro con problemas, a gente borracha, hundidas, esclavos por el alcoholismo, a gente consumiendo droga. Comencé a ver en el centro a los musulmanes esclavos de su religión y se despertó en mí una sensibilidad que no entendía y yo lloraba y veía a la gente con tanta necesidad y se me vino ese versículo que decía que Jesús veía las multitudes y tenía compasión de ellas. Y cuánto tiempo yo caminaba por el centro y no sentía nada por la gente. Veía a la gente y no pasaba nada. No sentía nada al ver un borracho, no sentía nada al ver una persona necesitada de Dios. Y así estamos nosotros muchas veces. Y luego el pastor en una de las clases de mentoreo hizo una pregunta y dijo: ¿hace cuánto no tienes un encuentro con Jesús? ¿Hace cuánto no miras a Jesús? Y yo sin dudarlo dije:
a través de ese niño yo tuve nuevamente un encuentro con Jesús. Y comencé a ver nuevamente la necesidad en la gente. Comencé nuevamente a ver el dolor que tiene la gente al no conocer a Jesús. ¿Se recuerdan cuando el apóstol Pablo estaba predicando y tuvo una visión de un hombre que le decía: pasa a Macedonia y ayúdanos? Y de la misma manera, en este tiempo hay una sociedad gimiendo y clamando, como dijo la pastora en su oración, para que la manifestación de los hijos de Dios se haga presente, para que la manifestación de aquellos que dicen ser discípulos de Jesús se haga presente. ¿Será que en este tiempo la iglesia está manifestando a Jesús? ¿Será que nosotros como iglesia estamos dando a conocer a Jesús? ¿Dónde estamos? ¿Dónde nos desenvolvemos? Un discípulo de Jesús, cuando Jesús llamó a sus discípulos, ¿sabe para qué Jesús los llamó? Para que extendieran su reino, para que predicasen y pregonasen su amor. Y nosotros por mucho tiempo hemos pensado que la responsabilidad cae solamente sobre aquellos que dicen tener un ministerio, pero no es así. Cuando Jesús te llama a ser su discípulo, pone sobre tus hombros la carga de que también puedas testificar de esa transformación que hizo en ti. Creo que todos los que estamos acá hemos sido cambiados y transformados simplemente por gracia. ¿O ustedes tuvieron que pagar algo? ¿Hicieron algo ustedes para recibir perdón de Dios? ¿Pagaron para poder recibir la sanidad interior que Dios trajo a su vida? Fue totalmente gratuita. Y creo que somos indolentes y desagradecidos con Dios cuando callamos de Dios, cuando no le anunciamos, cuando vemos gente necesitada y no pasa nada. Hubo algo que me impactó muchísimo en una oportunidad, y es que hay una persona que, no digo que esté mal, pero es una persona que constantemente está en el centro y es cristiana. Y esta persona, yo estoy seguro que siempre ve niños en la calle pidiendo y todo este tipo de cosas, la necesidad que les digo. Y en una oportunidad esta persona encontró un cachorro en la calle y esta persona alzó en sus redes sociales la foto de este cachorro por todas partes, buscando a su dueño. Y tuvo una sensibilidad al ver este animal que yo estoy seguro que en ningún momento tuvo por las personas necesitadas que ve en la calle. Les estoy diciendo, no está mal quizás buscar al dueño del animal, pero creo que estaría mal si muchas veces el humanismo que hoy vive nuestra sociedad se apodera de nosotros y le da más importancia a un animal que la vida de una persona. Y si estoy equivocado, que alguien se levante y me corrija. Pero creo que es más importante la vida de una persona y la sensibilidad que podemos tener. Yo les hago una pregunta: ¿qué sienten ustedes cuando quizás ven a un niño de esos indígenas pidiendo en la calle? ¿Sienten algo o no sucede nada en su corazón? ¿Qué sienten ustedes cuando ven a un borracho, a un alcohólico o a un drogadicto? Hay algo en su corazón, y si no están sintiendo nada, creo que tenemos que examinarnos como creyentes y como iglesia.
tenemos que analizarnos. Quiero cerrar con esto. Esto lo dijo un predicador que actualmente es muy relevante. Yo, como persona, quiero montar un negocio y voy a colocar, pero ese negocio tiene un propósito y es vender o hacer que la gente comience a cuidarse, a tener una salud al momento de comer, y comienzo a vender fruta fresca. Comienzo a vender fruta fresca en una esquina y coloco un carrito con un cartel que dice fruta fresca, ensalada de fruta. Pero al ver que no es muy rentable y no es muy factible, porque no todo el mundo quiere cuidarse, comienzo a colocar caramelo y a colocar quizás químicos dentro de la ensalada de fruta para que comience a parecer más atractiva para la gente. Al ver que la gente comienza a ir, porque a la gente le encanta el dulce, yo comienzo a colocarle más y más cosas. Más y más cosas. Y lo que en un momento comenzó por ser saludable, dejó de ser saludable. Y se convirtió en totalmente una glucosa o algo que es dañino para la gente. Sin embargo, yo no decido quitarle el cartel que dice fruta fresca o fruta saludable, comida saludable, sino que decido dejarle el cartel allí. Y sabe, es lo que muchas veces pasa con nosotros como iglesia. A veces nos afanamos tanto en querer ofrecerle a la gente lo que les gusta, lo que ellos quieren, que se nos olvida la designación que Dios puso sobre nosotros. Y es que hagamos discípulos. Y no solamente en Hernandarias, sino en todos los confines de la tierra. Y actualmente hay gente que ha decidido dejar su casa, dejar su comodidad, dejar quizás sus mejores trabajos para irse a un país totalmente remoto donde no hay gente que le conozca, para predicarles por simplemente una pasión y un amor que Dios puso por esa gente. Y nosotros como iglesia muchas veces permanecemos indiferentes a lo que esta gente hace, siendo que es una responsabilidad de todos nosotros como iglesia responder al llamado de la Gran Comisión. Porque Jesús dijo, como les dije, a todos sus discípulos los comisionó para que salgan y hagan discípulos. A todos. En Mateo 28:11, si no me recuerdo, cuando Jesús le hace el llamado a sus discípulos, Jesús no llamó por separado a sus discípulos y le dijo: Pedro, tú te vas a encargar de ser el evangelista. Mateo, tú te vas a encargar de ser el maestro. Juan, tú te vas a encargar de ser el pastor. Jesús no dijo eso. Dice la Biblia que estaban reunidos los 11, porque ya Judas se había ahorcado después que Cristo había resucitado. Y les dijo: vayan y hagan discípulos a todas las naciones de la tierra, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y he aquí estaré con vosotros hasta el fin de los días. Queremos que Dios esté con nosotros hasta el fin de los días. Quieres que Dios te acompañe en tu día a día. Comencemos a hacer algo. Dejemos la insensibilidad y que nuestro corazón se vuelva sensible a la necesidad de que Cristo sea anunciado. Dios quiere bendecirte y quiere usarte en el área donde estás, en tu trabajo. Dios no tiene problema con bendecirte y darte abundancia económica.
Pero si Dios te bendice y te da la abundancia económica que quizás tú estás orando y pidiendo, no es para que seas egoísta, es para que puedas amar y bendecir a otros con lo que Dios te está dando. Es para que como buen discípulo del Señor puedas hacer una manifestación de que eres un hijo, una hija de Dios, y mostrar que hay un Dios que te transformó. No necesitas venir y pararte en un púlpito para ser usado por Dios. Quiero que entiendas eso. No necesitas venir y agarrar un micrófono para ser usado por Dios. La iglesia de Jesús en este tiempo no tiene que basarse en estas 4 paredes. La iglesia de Jesús tiene que ir a donde está la gente. El concepto, nosotros cambiamos el concepto. Los discípulos iban a donde estaba la gente. Ahora nosotros queremos que la gente venga a donde nosotros estamos. Dios nuevamente hace el llamado a que seamos verdaderamente discípulos de Dios. Con nuestra manera de vivir, con nuestra manera de caminar, siendo seguidores de Cristo y también mostrando el amor de Dios a aquellos que no lo conocen. Celebración, celebración.